Yo en Brasil, yo estudiaba Derecho y trabajaba en un bufete de abogados. Resulta que con la crisis en Brasil se cerró y yo me vi en la calle. Una supuesta amiga me dijo que tenía una agencia de empleo aquí en Europa, en servicio doméstico, cuidando mayores, cuidando a niños, haciendo limpieza. Okay. The guy that brought me here told me I'm going to Europe. You want to take me to Europe for study. So I was like happy. La situación comenzó llegué a través de mi tía. En ese momento la situación económica de mis padres había cambiado, estaban mal de salud los dos. Soy la pequeña y mi tía dice, podrás estudiar y todo eso. Nos vino a recibir una señora muy amable, muy educada, y entonces un sábado nos encerró en la misma habitación y nos dijo, aquí no habéis venido a ningún trabajo doméstico. Aquí habéis venido a ejercer la prostitución. So far we get through the whole journey, go through the sea, go through Morocco, it was stressful. But the journey started, there's no way I can go back. So when we get on the journey, before you now tell me everything, this is the money you are going to pay me, you are going there to prostitutions. If I say to him I don't like it will beat me, a lot of problem. I cannot go to the police. Y la primera semana me encuentro con la situación ya de que mi tía y su marido ya tenían hombres listos para que estuvieran conmigo. Y ya era maltrato total, insultos, humillaciones. Mucha gente pregunta, ¿por qué no corre? Si está libre, ¿por qué no huye? ¿Por qué no va a la policía por ese miedo? Yo me sentía presa con cadenas mentales. Pero me decían, cuidadito, como digas algo, tenemos amigos en la policía, tenemos amigos dentro del hospital, te matamos, te picamos en trocitos y te tiramos al Guadalquivir. Y vamos a por tu familia. El delito de trata con fines de explotación sexual es uno de los delitos que realmente impactan de una manera más evidente y más grave a las mujeres, a las supervivientes que transitan de alguna manera por todo este proceso, ¿no? Son mujeres, muchas de ellas, que no solo sufren la situación de trata, sino que ya vienen cargando unas mochilas de unas experiencias multitraumáticas anteriores a ese proceso de trata y que además se suma a todo un proceso en el que hay un ataque directo, un atentado directo a sus derechos humanos, a su identidad, a sus relaciones afectivas, a todo su mundo emocional, que el objetivo que tiene es el control absoluto de ellas y de su mente. Tenía como una fuerza extrema que no me permitía del todo sentir ese dolor. Fue a medida que avanzaba el proceso, cuanto más yo me daba cuenta de lo que había pasado, ¿no? Entonces a la mañana siguiente que ella se fue a trabajar, su marido a trabajar, me mandaron a dejar al nene al cole como siempre. Dejé al nene, llegué a la casa, cogí solo mi pasaporte, una bolsa de lo primero que pude agarrar rapidito, tiré las llaves adentro, cerré la puerta y me fui corriendo. Estuve durante mucho tiempo durmiendo delante de una caixa por las noches y por las mañanas daba vueltas en un lugar que es como un mercado, preguntando a la gente si querían hacerse trenzas, cosas de esas. Fue cuando empecé a deprimirme de verdad, sentirme muy mal. Me vino con una lista de todo lo que habíamos consumido y entonces nuestra deuda era de 5.800 euros más añadidos. Y me dice, no te preocupes, lo que tienes que hacer, gana dinero. Pero nunca veía fin de esta deuda. Y entonces fue cuando pasé una semana entera con uno de los puteros en su casa y generé 14.000 euros. Yo digo, pues esa es la mía. Llego a la oficina de la madame y yo le digo, ¿usted coge su parte de dinero? ¿Me da la mía? Me da mi pasaporte que yo me voy. Y me dijo, ¿qué dices? Aquí tú no tienes ningún dinero. Muy despectivamente cogió el teléfono y llamó a seguridad. Y entonces fue cuando este hombre me dio la paliza de mi vida.
Antes cuando nos pegaban tenían mucho cuidado para no darnos en la cara. Y este día no ha tenido reparos. Me abrió la cabeza, me dejó llena de moratones y luego llamó a una compañera y ha dicho, dúchala, vístela, la lleva a peluquería y que siga trabajando. Y entonces fue que la chica me estaba curando las heridas, le pedí el móvil y llamé el número 24 horas, que es un número de emergencia. Le conté a la persona que atiende lo que me estaba pasando y que me iban a matar. Y entonces, claro, se activa un protocolo. Me preguntó si quisiera que yo mandase a la policía. He dicho que no porque tenía mucho miedo. Y entonces crearon otra estrategia. Me ha dicho, tú mantente tranquila, baja naturalmente como si fueras a hacer tu trabajo y ponte lo más cerca de la puerta posible. Vamos a estar en tal sitio, el coche es así, 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 y corre. Hasta hoy no sé cómo entré en este coche. No sé si fue por la puerta, si fue por la ventana, no sé. Pero con miedo, porque digo, esta gente nos va a seguir, nos va a matar a todo el mundo, ¿eh? Mi miedo era tan grande que cuando llegué al piso de protección, y yo me acuerdo que me acosté, miraba el techo, y yo digo, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Una vez salen de esos procesos de trata, el problema es que debido al gran impacto que tiene no solo la experiencia de trata, sino también el duelo migratorio, muchas veces el estigma que acarrean por el hecho de ser mujeres inmigrantes, de estar relacionadas en la prostitución y por lo tanto no ser identificadas como víctimas de nuestra sociedad en muchas ocasiones, también suman más presión a esta afectación psicológica que muestran estas mujeres. Mi proceso de recuperación tardó muchísimo. He pasado con 11 psicólogas. Yo no puse denuncia por miedo que matasen a mi familia. A la víctima concreta, evidentemente, le puede parecer que no le compensa porque, primero, por el tema de su seguridad, ¿no? Como sabe que su testimonio será importante y tendrá que participar en varias ocasiones, ven riesgos su seguridad, ¿no? Si los familiares directos están en España, yo diría que en nuestro sistema hay claramente una idea de proteger también a esos familiares que ya están en España. El gran reto, ¿cuál es? ¿Qué pasa con los familiares que están fuera de España, ¿no? Por lo tanto, se tiene que ir a fórmulas de cooperación internacional con los diversos países, ¿no? El problema de la cooperación internacional es que necesitas a los otros estados para cooperar y necesitas medios suficientes, ¿no? Decirlo enfrente de la gente no es poco. Te sientes sucia, sientes que ya no perteneces a este mundo, de que no tienes derechos de nada, tienes muchísimos miedos a la hora de enfrentarte a la situación. Aquel día vino a buscarme mi abogada, fuimos a la oficina de los Mossos, llegamos y fue entrar y tener esa sensación de, uy, qué miedo, ¿no? Y llegué al lugar, la escena era una oficina y habían 3 Mossos ahí, como, o sea, 3 hombres. 2 estaban parados, 1 estaba sentado, iban uniformados, la mayoría, excepto el que estaba sentado. No sé, sinceramente, si hubiese sido él solo el que hiciera la entrevista, igual hubiese estado mejor, hubiese estado más tranquila, pienso. Quiera que no, eran hombres, yo me sentía intimidada. Tener que remover tantas cosas. En su proceso migratorio o en sus historias antes de llegar al punto de la trata han tenido experiencias muy negativas relacionadas con experiencias de violencia sexual, con autoridades, con agentes policiales que en muchas ocasiones construyen como un elemento que realmente es un elemento peligroso. Empecé a hablar y explicar, él me entendía, me dejaba dar pautas, parar si necesitaba llorar. Fue de repente un momento en el que empezaron a entrar otros y salir y yo estaba cada vez más nerviosa. Tenían toda la mirada fija sobre mí, me daba hasta vergüenza, yo no podía levantar la cara, estaba hablando con la mirada en el suelo y hecha un mar de lágrimas. Ir a declarar y que me estén haciendo preguntas como si yo lo hubiese hecho intencionadamente, me llena más de culpa, más de vergüenza y así no voy a tener una reinserción social que yo estoy buscando.
Había partes de mí que tampoco me dejaban contar ciertas cosas que yo había querido olvidar, borrar de mi mente en ese momento y no las había contado. Acabamos esa entrevista, yo salí de ahí destrozada. Tuve que esperar mucho tiempo para recibir alguna respuesta de si a través de esa declaración me iban a reconocer como víctima de trata. Y yo no podía dormir, no dormía por las noches, tenía pesadillas, alucinaciones durante el día y muchísimo miedo. Las víctimas, ¿no?, desde el momento en que son identificadas, ¿no?, se les ofrecen diversas posibilidades, entre las que está también una autorización de residencia. Hay unas normas que en la práctica en muchas ocasiones están aplicándose desde una perspectiva de colaboración. Es decir, te damos o te ofrecemos esa posibilidad si colaboras. Se está interpretando de forma muy estricta, entonces se exige a las víctimas una colaboración constante, prolongada en el tiempo, ¿no? Una insistencia, ¿no?, en que colaboren no solo es contraria a lo que en muchas ocasiones prevé la normativa, sino que es perjudicial para la propia investigación y en su caso también para la propia situación de las víctimas, ¿no?, que no pueden colaborar tanto como se les exige. Y a mediados de enero me volvió a llamar la abogada y me dice, no te pongas nerviosa y tal, pero es que te van a tener que volver a entrevistar. Ese día sí fue más tranquilo, sí estaban solamente 2 personas, la misma persona el otro día con uno de ellos. La impresión que me dio el lugar, la gente que estaba, me hizo sentir muchísimo más cómoda. Cambió muchísimo la manera de enfocar las preguntas. Me ayudó eso mucho más a abrirme ligeramente y expresarme mejor. Conté muchas cosas que no había contado en la otra entrevista. Di muchísimos detalles que se necesitaba. Tenía mucho miedo de ir a juicio y enfrentarme con mi tía. Ver a mi tía a la cara, porque sé que con sus palabras, o por lo menos con su presencia, me volvería a intimidar. Y ese miedo tampoco me ha dejado denunciar y no sentí que esas garantías eran suficientes como para que yo diera un paso así. Si no entendemos que cada vez que estamos volviendo a repreguntar cosas que ya nos han explicado, lo que estamos haciendo en muchas ocasiones es profundizar en su herida en lugar de reparar, es que realmente no tenemos en cuenta este enfoque victimocéntrico. La afectación, cómo llega a ser diferente si se toma la declaración, por ejemplo, en un espacio seguro, si se toma después de que ellas hayan descansado, hayan reflexionado, hayan decidido, o si se toma en una comisaría justo cuando ha habido una desarticulación. Lo que realmente se plantea es que con una sola declaración donde explicaran todo lo que ha sucedido se tuviera ya suficiente, ¿no?, como prueba preconstituida, que fuera el elemento que realmente transitara por el proceso, transitara su declaración, pero no la mujer. En la prueba preconstituida tenemos que hacerlo con todas las garantías como si fuera un enjuiciamiento. Aquí tenemos que tomar declaración a la víctima. Normalmente va a estar en un lugar con una persona experta, por ejemplo, un psicólogo, y en otro lugar vamos a estar en otra sala el juez o jueza, el Ministerio Fiscal, la defensa del investigado, el investigado, acusación particular si lo hay, y el letrado o letrada de la Administración de Justicia, que va a dar fe de todo esto. Entonces se va a grabar con el fin de evitar esa reiteración en declaraciones para poderla reproducir en el acto de juicio oral, puesto que ya la hemos sometido a mediación, contradicción y todas las garantías procesales. Las utilizamos demasiado porque necesitamos contar con ellas. Para esa primera declaración necesitamos contar con ellas. Para una ratificación posterior en el juzgado de instrucción, que nos ofrezcan ese testimonio y que de viva voz le escuchemos lo que ya ha narrado antes en comisaría. En comisaría incluso pueden haber declarado 3, 4, 5 y hasta 6 veces. Los propios jueces mismos en sus resoluciones no quieren que sea basada única y exclusivamente en el testimonio de la víctima. Si conocemos el impacto psicológico que tiene para la víctima de trata el hecho de haber estado sometida a esta situación, podremos valorar más objetivamente su testimonio. Podremos entender por qué su testimonio puede ser en ocasiones titubeante, cómo puede cambiar, pero es importante que no perdamos la perspectiva, que conozcamos el fenómeno victimológico para poder valorar adecuadamente el testimonio de la víctima.
Las víctimas en muchas ocasiones son extranjeras de países extracomunitarios y que han venido a España a través de un viaje y un proceso que puede haberse demorado en el tiempo bastante, ¿no? Y a veces en unas condiciones muy duras, ¿no? Y vienen de contextos culturales a veces muy distintos, ¿no? Entonces todo eso es evidente que se tiene que tener en cuenta a la hora también de entender su comportamiento y también, insisto, para ver cómo se tiene que interpretar su actuación, ¿no? I was really scared to explain to the police because one, maybe the guy knows them. Yeah, I know the police here can help me. Not the one in Morocco or not the one in all those places. So after I make all the stories to them, that was how they then give me my code number, SS249. So they said that is what I'm going to be bearing. Nobody will know my name. It's only me and the police and the judge and the lawyers. That was what gave me the courage to continue. Cuando se les da la información acerca del proceso judicial, tú has explicado cómo funciona el proceso, cómo serán, ¿no?, las declaraciones, los pasos a seguir, pero puede ser que como son mujeres que tienen otros códigos culturales, por lo tanto la visión del hecho transcultural limite en muchas ocasiones que el mensaje que tú estás emitiendo llegue al 100% a la otra persona. Como también las víctimas pueden o no entender, ¿no?, qué es lo que se les ofrece, cuáles son los agentes con los que les encontrará, ¿no? Ahí realmente, en muchas ocasiones para las víctimas es incluso difícil entender quién se les está dirigiendo, qué les están diciendo, qué les están ofreciendo y hasta qué punto pueden confiar en un sistema que desconocen, ¿no? So after some months, they said I have to go to the court for the first declaration. The first day, I was not with myself, but I thank God for the lady from the SARS that was with me, that keep encouraging me, don't worry, he's not going to see you, he's not coming there. I said, are you sure? But she cannot go with me to the court. I said, the only person that was standing with me is the interpreter. Yeah, my lawyer was sitting on the other side, but I can see her. The judge and the fiscal, they were nice. They understand my feelings. So they talk to me in a nice way, ask me questions, I give them everything. The first day, it was not easy. I was really scared. I was even thinking I'm going to see the guy face to face. Before they now tell me that I can't see him, I have to speak on the mic like this on my own. The guy was not there. When they even finished the declaration, they asked me to go. I was running. Before I don't know why the guy too comes in. Tenemos que tener en cuenta que la arquitectura judicial tal vez no sea la más deseable para las víctimas, pero los medios que tenemos son los que son y con esas cartas jugamos. Pero sí que creo que podemos hacer cosas. La declaración de la víctima se puede llevar a cabo mediante videoconferencia. Por ejemplo, en sede policial, que esté la víctima, o en otra sede judicial distinta, que esté la víctima acompañada, por ejemplo, por personal de ONGs especializadas, con un letrado de la Administración de Justicia que acredite su identidad, de forma que lo revistamos de todas las garantías legales, pero a lo mejor el hecho de que estén en espacios distintos favorece a que la víctima se sienta más reconfortada, con menos miedo, con menos temor. Porque si no, en la práctica, ¿qué medios disponemos si no en la sala? Un biombo suficiente cuando ha pasado todo ese proceso de captación, de transporte. So after my declaration, I go out for the court. The lawyer said there's a little problem. I say, what problem is that? That the judge said my name have to be reviewed. I say, why? I said, please, can't you tell the judge to please hide my identity? But you guys never told me this from the beginning. The lawyer make an appeal more than 2 times. But still, the judge never agreed. This time, what if the guy now knows my name is reviewed? What am I going to do? What about my family? The only thing I have to do is to tell my family to change their location. Es difícil casar la protección con la defensa del investigado o el acusado. Es decir, tiene derecho
a saber quién está declarando en contra de él y quién está irrogándole la condición de tratante, por ejemplo. Sí que es verdad que el artículo establece o dispone que ese escrito, esa petición debe ser razonada, debe ser motivada, y que el Tribunal Supremo recientemente, en el año 2016, ha vuelto a insistir en que esa petición ha de estar argumentada y que no basta una mera alegación de quiero saber quién es el testigo. Y es una ley orgánica que a lo mejor debería ser abordada o estudiada con mayor detenimiento, reformada según qué puntos que puedan realmente dar una mayor protección a los testigos o a los peritos en causas criminales, que no sea una mera ocultación de datos, sino que pueda abordar quizá más las necesidades de las propias víctimas y de los testigos en causas penales. Now my name is Review, but we are going to the court now. I don't want me and the guy to sit close. I was answering the question, but in me, I was afraid because the guy is there with me. He can listen to what I'm saying. He's hearing me. It was 3 judges for the second time. It was 1 man and 2 women. So after some time, the lawyer sent for me that the judge said my story was not enough. As in, I don't have enough evidence, enough proof. I said, He said they have to write an appeal to the judge. I said, well, if you want to write an appeal, you can write an appeal. But for me, I don't know what to do again because I've gone through a lot and I've given you all the information I've given to you. So what other proof they want from me? El impacto de una sentencia absolutoria cuando ellas han vivido todo un proceso, ¿no? Donde se las ha maltratado, explotado, violado, se las ha torturado, donde realmente han sido víctimas de una esclavitud extrema, pues es la decepción más absoluta. O sea, si pocas esperanzas pueden tener en el concepto de reparación, todo esto es un golpe terrible a la línea de flotación de su propia supervivencia emocional. Sin formación se pueden producir estos choques para la víctima, estos desconciertos a los que la sometemos. Es necesario. Todos debemos formarnos no solo del delito, sino de los déficits, de los problemas. Tenemos que hacer autocrítica, tenemos que criticar el sistema e intentar con lo que disponemos mejorarlo. Por lo tanto, creo que la formación, pero sobre todo el contacto con la realidad que acompaña este delito, la realidad de las instituciones que protegen víctimas, con los peritos que psicológicamente las tratan, con todos los agentes que intervenimos, el intercambio de impresiones, de necesidades, de déficits es indispensable, pero debemos hacerlo todos. Por el hecho de ser mujer, porque hay prostitución masculina, la trata de seres humanos tiene cara de mujer. La gente te va a ver como una prostituta o ex prostituta. No te va a ver como una superviviente que le han hecho tanto daño que se ha recuperado y tiene una vida nueva. Porque yo sigo queriendo ser abogada. If I see another person that has the same problem with me, I want to go and meet them, I will just advise them, please don't go. After some time, they will reveal you. The person will know who you are. You have problem. Estar esperando todo este tiempo es demasiado duro. Estar en una situación no legal es muy complicado. Vivo con muchísimas limitaciones como persona. Por más que me plantee proyectos, planes, hay una barrera que no puedo cruzar.